Hermanos, el día de hoy continuamos con la serie de enseñanzas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos estudiando ese libro y buscando los principios, buscando las enseñanzas que nos ayuden a llevar o a tener una iglesia cada vez más poderosa, cada vez más bíblica, cada vez más conforme al corazón de Dios. Así que, hermanos, yo les pido, por favor, ahí donde ustedes se encuentran, en casa, con la familia, usted me puede acompañar a leer la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15. Hermano, por favor, acompáñeme a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, y vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante. ¿Sí? Por favor. Estamos todos en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, versículo número 1 en adelante. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, hermanos. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con grandes cosas, con grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Verso 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en las iglesias que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardareis, bien haréis.
pasando bien. Verso 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como también ellos eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos de los que habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Hermanos, el día de hoy vamos a estudiar el capítulo número 15 del libro de los Hechos, conocido como el episodio donde se narra el concilio, la asamblea, la primera asamblea de la iglesia cristiana. Y normalmente, hermanos, tal vez se estudiaría esto en muchas sesiones, en muchas charlas, pero vamos a tratar de condensar todo esto en una sola predicación para tratar de entender no solamente cómo la iglesia manejó los conflictos en el primer siglo, sino qué importante es la labor del liderazgo en el manejo de los conflictos. Si pudiéramos, hermanos, nosotros tal vez condensar, si pudiéramos comprimir toda la idea de lo que acabamos de leer en este momento, diríamos lo siguiente, hermanos. Diríamos que la iglesia del Señor, pues, siempre va a enfrentar conflictos. Conflictos desde afuera, Satanás atacando a la iglesia desde fuera, y también conflictos que se presentan desde adentro de la misma iglesia. Pues debido a nuestra inmadurez, a nuestra carnalidad, a diferentes circunstancias, desacuerdos, desavenencias. Entonces se presentan conflictos tanto desde dentro como desde afuera. Ahora, ¿qué hacemos para poder salir adelante de los conflictos que se presentan en la iglesia? Pues se requiere un liderazgo maduro, bíblico y guiado por el Espíritu Santo para poder salir adelante. Ahora, si bien es cierto, el contexto y lo que vamos a estudiar hoy día se refiere básicamente a conflictos en el contexto de la iglesia, ¿no? En el ámbito de la iglesia local, también son aplicables y válidos a los principios que vamos a aprender hoy día, hermanos, cuando hablamos acerca de conflictos pues, en el matrimonio, conflictos en la casa, en el hogar, conflictos en el trabajo, conflictos entre dos personas. Los principios son los mismos y se pueden aplicar a diferentes circunstancias. Si vamos a organizar el texto, pudiéramos pensar en 4 puntos importantes, hermanos, que este pasaje nos enseña. Versículos 1 al 6, para resolver conflictos se requiere humildad. Versículos 7 al 12, para resolver conflictos se requiere disposición. Versículos 13 al 21, para resolver conflictos se requiere la palabra de Dios. Y por último, versículos 22 al 35, para resolver conflictos se requiere la dirección del Espíritu Santo. Vamos entonces a empezar a pensar ya en esto y solo vamos a recordar los primeros 6 versículos, hermanos. Y dice, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, decían algunos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén a los ancianos y apóstoles para tratar esta cuestión, para ver cómo solucionar ese problema. Ellos, pues, siendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer de este asunto. Una de las palabras que se repite varias veces en este texto es la palabra o la frase los apóstoles y los ancianos, ¿no? Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto, los apóstoles y los ancianos se reunieron para ver este asunto, los apóstoles y los ancianos llegaron a un acuerdo, los apóstoles y los ancianos llegaron a un cierto conjunto de decisiones después de haber deliberado estos puntos. ¿Qué significa esto? Significa que el liderazgo estaba involucrado
en la resolución de este conflicto. Normalmente, hermanos, en una organización, cuando en alguna organización, cuando en algún hogar, como en alguna empresa, se manifiestan conflictos, no se suelen hacer públicos. Bueno, porque tal vez no se quiere dar una mala imagen, porque si tuviéramos que explicar todo lo que sucede o todo lo que le está pasando en un conflicto determinado, se puede malentender porque tendríamos que explicar todos los aspectos y todas las variables a todas las personas. Entonces, normalmente los problemas se tratan de manera interna, es lo normal, es lo adecuado, es lo correcto, tratarlo de manera interna, a nivel de liderazgo, a nivel de las cabezas. No es una buena idea ir ventilando todos los problemas a medio mundo, todas las cosas que pasan. No es una buena idea ni en tu hogar, ni en tu ministerio, ni en ningún lugar. Siempre decimos que cuando hay un problema hay que levantar la mano para pedir ayuda, pero eso significa pedir ayuda a una persona, a una autoridad para que nos ayude, no ir ventilando los problemas a medio mundo. Sin embargo, en esta oportunidad el Señor nos da un vistazo, ¿no? Tenemos el privilegio de ver cómo surgió un conflicto dentro de la iglesia del Señor y cómo se solucionó. ¿Por qué? Porque Dios coloca esta situación dentro del libro de los Hechos para que usted y yo podamos aprender cómo se solucionan los conflictos a la luz de la palabra del Señor. Y es algo muy interesante, hermanos, cómo la Biblia no niega la presencia de conflictos en la iglesia. Es más, siempre se suele decir que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Entonces siempre van a haber circunstancias difíciles que son inherentes al trabajo con los seres humanos. Somos seres humanos pecadores que trabajamos con seres humanos pecadores para tratar de alcanzar a seres humanos pecadores. Entonces los problemas, los conflictos, las desavenencias, los desacuerdos, los desencuentros, los malos entendidos se van a presentar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y el liderazgo debe estar preparado para estas situaciones y actuar de manera bíblica, Ya habíamos visto un antecedente de conflicto, el primer conflicto que sucedió, por lo menos registrado en la Biblia, en la iglesia del primer siglo, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 6. Hace varias semanas atrás lo estudiamos, cuando surgió una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que ellos eran desatendidos de la distribución diaria a las viudas, ¿no? Y esto tuvo el potencial de convertirse en una gran división de la iglesia, pero gracias a Dios los apóstoles intervinieron, oraron al Señor, escogieron, junto con el pueblo de Dios, escogieron 7 diáconos, 7 servidores que se incorporaron al cuerpo de liderazgo y este gran problema se solucionó en ese momento. Ahora vemos otro conflicto, pero este es mucho más grande, este es un conflicto mucho mayor. Ya han pasado algunos años desde Hechos capítulo 6, la iglesia ha crecido, hay más iglesias ahora, hay más líderes también. Entonces, mientras más personas hay, más iglesias, más liderazgo, más problemas. Definitivamente eso es así. Ahora, la mayoría de los conflictos, hermanos, o tienen su origen o tienen su solución en el liderazgo de la iglesia. Es decir, el liderazgo de la iglesia a veces origina los mismos problemas, pero el liderazgo de la iglesia siempre debería solucionarlos, llegando a un acuerdo bíblico, llegando a un punto de vista escritural, solucionar los problemas que se pueden presentar en la iglesia de la misma manera. Si a veces tenemos un conflicto en el hogar, pues son los padres, son los esposos los que están llamados a solucionar este asunto que se puede presentar. Así que vamos a ver aquí, hermanos, cómo la iglesia del Señor maneja un conflicto que tenía un potencial bastante grande para causar una división. ¿Dónde empezó todo este problema? Listo, ubiquémonos. Pablo y Bernabé se encontraban, ya habían regresado de su primer viaje misionero, recuerda, habían regresado del primer viaje misionero y se encontraban nuevamente en Antioquía de Siria, la iglesia que ellos habían plantado, mejor dicho, la iglesia donde ellos pastoreaban, no, ellos no lo plantaron, pero ellos pastoreaban allí, pastoreaban esa iglesia y se encontraban ahí trabajando con los hermanos de una manera pacífica y como manda el Señor. Surgió una primera amenaza y esta primera amenaza viene desde afuera y dice claramente Lucas en el versículo número 1 que algunos de los judíos, que básicamente los podemos identificar como de la secta de los judaizantes, venían y llegaron a esta iglesia y comenzaron a enseñar a los hermanos. ¿Y cuál era su enseñanza? Si no se circuncidan, dice la palabra, no pueden ser salvos, decían ellos. Si no se circuncidan, no hay salvación, tienen que circuncidarse. Entonces, en otras palabras, lo que estos judaizantes estaban diciendo
es que no hay salvación por la fe, sino que yo tengo que cumplir obras de la ley para poder ser salvo. Ojo. Ahora, inmediatamente dice que se enfrentaron estos judaizantes y tuvieron una discusión, dice, no pequeña, una gran discusión, un gran conflicto tuvieron con estos hombres. Ahora, Pablo y Bernabé no eran pleitistas, no significa que ellos estaban buscando pleito ni buscando problemas, todo lo contrario, tomaron cartas en el asunto, intervinieron directamente en el problema, porque eran líderes, eran pastores dentro de la iglesia y tenían que tomar cartas en el asunto, no podían tomar una posición pasiva, sino que tenían que proteger a la iglesia y no permitir que el error avance y contamine a más hermanos. Entonces, esta falsa enseñanza tenía el potencial para destruir a la iglesia, así que Pablo y Bernabé intervinieron directamente y se enfrentaron a estos judaizantes, a estos falsos hermanos. Obviamente, a lo largo de las escrituras, tú puedes leer Gálatas y otros pasajes, otros libros de la Biblia, vas a darte cuenta que los judaizantes no son creyentes, son falsos maestros. Son personas que siempre estaban persiguiendo a Pablo, siempre estaban causándole problemas, buscando desacreditarlo. No eran creyentes, ellos solamente querían tergiversar la enseñanza paulina. Así que esta primera amenaza viene desde afuera de la iglesia, ¿no? Falsos hermanos que vienen para tratar de contaminar la enseñanza del evangelio, para tratar de confundir a los hermanos, para tratar de poner cizaña dentro del cuerpo de Cristo. Pablo y Bernabé intervienen inmediatamente para proteger a la iglesia y tienen una discusión bastante grande. Así que, ¿qué nos enseña esto en una primera instancia? Que el liderazgo tiene que actuar. El liderazgo no puede tomar una posición pasiva cuando se trata de algo que amenaza la unidad y la santidad de la iglesia del Señor. El liderazgo tiene que actuar para preservar la unidad y la santidad de la iglesia del Señor. Esto es fundamental. Ahora, dado que este conflicto era bastante grande y Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña, sino una gran discusión con estas personas, los demás líderes de la iglesia de Antioquía, porque Pablo y Bernabé no eran los únicos líderes ahí, no eran los únicos pastores, si tú recuerdas Hechos capítulo 13, vas a darte cuenta que había muchos otros más, ellos, todos juntos, decidieron enviar a Pablo y a Bernabé, enviarlos a Jerusalén, a la iglesia madre, a los demás apóstoles y ancianos, para ver este asunto y tomar una sola posición como iglesia. Sí, eso es interesante porque a pesar de que eran dos iglesias diferentes, la iglesia de Antioquía de Siria era una iglesia diferente a la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía de Siria se sometía un poco, en cierto sentido, a la iglesia de Jerusalén y querían todos tener una sola posición, querían tener una sola postura frente a un tema doctrinal importante. ¿Cuál era el dilema? El dilema es, ¿la salvación es por la fe sin obras? ¿O se requiere alguna obra adicional para poder ser salvos? Era una pregunta importante, era una pregunta que tenía que ser respondida de una manera clara y tener una sola posición como iglesia del Señor. Entonces, era necesario que hubiera un acuerdo, era necesario que hubiera una conversación y poder debatir este asunto. Pablo y Bernabé entonces salieron encaminados por la iglesia, es decir, la iglesia los envió, fueron con la bendición de la iglesia, salieron encaminados por la iglesia de Antioquía y de pasadita, ¿no? De pasadita, yendo hacia Jerusalén, pasaron, valga la redundancia, por las iglesias de Fenicia y de Samaria, contando cómo Dios los estaba utilizando para ganar a gentiles. Y dicen las iglesias que al escuchar, dice Lucas, que al escuchar los relatos, estas iglesias de Fenicia y Samaria se gozaban grandemente por lo que Dios estaba haciendo. Entonces, ya estábamos viendo un poquito el respaldo de Dios en el sentido de que cuando Dios respalda algo, hermano, da la bendición de la iglesia, ¿no? La iglesia da su bendición a lo que está sucediendo, no solamente es el liderazgo, sino que la iglesia da su bendición, la iglesia da su apoyo, la iglesia de alguna manera respalda la decisión del liderazgo en ese sentido, así que vamos viendo ya detalles de cuando Dios hace algo que realmente va conforme a su bendición. Hay respaldo de la iglesia, hay una decisión en busca de la unidad de los hermanos. Ahora, llegando Pablo y Bernabé a Jerusalén, dice la Escritura que fueron recibidos en paz por la iglesia de Jerusalén y se les dio la oportunidad a Pablo y a Bernabé de que compartieran lo que Dios estaba haciendo en Antioquía de Siria. Entonces, me imagino, eso fue un momento de mucho gozo, de mucha alegría. He estado en oportunidades, en varios servicios donde hermanos misioneros han llegado a nuestras iglesias y han compartido cómo Dios los está utilizando, han compartido fotos, videos, testimonios de cómo Dios está haciendo la obra en los campos blancos y nos gozamos.
Nos alegramos porque en cierto sentido sabemos y confiamos de que somos parte de ese trabajo, porque estamos orando por estos hermanos, porque estamos apoyándoles financieramente y porque estamos también prestos a poderles dar apertura y poderles apoyarles en todo lo que sea necesario. Entonces, estamos participando en la obra y al escuchar cómo Dios está utilizando a nuestros hermanos, nos alegramos. Así que definitivamente sabemos que la iglesia en Jerusalén se alegró, se gozó de lo que Dios estaba haciendo en Antioquía de Siria por mano de Pablo, de Bernabé y de los demás hermanos que se encontraban allí. Entonces, sin embargo, el conflicto estaba pendiente. El conflicto al final, la salvación es por la fe, la salvación es por las obras, estaba pendiente. Y este es un conflicto que Pablo tuvo que tratar de muchas maneras y durante bastante tiempo. Pablo escribió el libro de los Gálatas, el epístola de los Gálatas, una de las epístolas tempranas que Pablo escribió, y casi toda la epístola de los Gálatas es una batalla contra los judaizantes y enseñando a los hermanos acerca de la primacía de la salvación por la fe sin las obras de la ley. Y te voy a mostrar solamente un corto pasaje que habla acerca de esto, Gálatas capítulo 2, versículo 15, que dice así: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por esto Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo culmina diciendo: no desecho la gracia de Dios, por si por la ley fue de la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces la fe que propugna, que enseña, que vive Pablo, descansa no sobre méritos propios, descansa no sobre cosas que nosotros hayamos podido hacer, sino descansa en el hecho de que Cristo Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, y allí en la cruz Él pagó la pena, la culpa, la condena de nuestro pecado, de nuestra condenación a nuestro favor. Entonces la salvación, hermanos, definitiva y totalmente es por la fe, sin mediar ninguna obra de la ley, ninguna. Es más, Pablo lo dice claramente: si yo destruyo algo y lo vuelvo a edificar, es absurdo, me hago transgresor. Si yo desecho o hago a un lado la ley porque entiendo que la ley no me ayuda a ser salvo, y creo en Jesús por la gracia, pero luego quiero volverme a sujetar a la ley, entonces eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. La salvación es por la fe. Ahora, el conflicto, vuelvo a repetir, el conflicto estaba pendiente aún. Sí, había gozo de la iglesia, los hermanos se gozaban por lo que Dios estaba haciendo por mano de Pablo, Bernabé y los demás hermanos de Antioquía, pero el conflicto estaba allí todavía, no se había solucionado. Y ahora surge una segunda amenaza, ¿no? Como si la primera no fuera suficiente, surge una segunda amenaza. ¿Cuál es esta segunda amenaza? Dice la palabra del Señor que ahora algunos hermanos que provenían, ¿y por qué digo que eran hermanos a diferencia de los primeros? Porque dice Lucas claramente: algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿no? Estos eran hermanos. Estos no son los mismos que los del verso número 1. Los del verso número 1 eran personas que enseñaban que sin las obras de la ley no puede ser salvo. En cambio, estos hermanos dicen simplemente que, ok, los que son salvos tienen que circuncidarse y obedecer la ley de Moisés para agradar a Dios. No, hay una diferencia, hay una sutil diferencia, pero sin embargo, de alguna manera comparten algunas cosas en común. Los judaizantes pensaban que la salvación no puede ser por fe, tiene que haber algún mérito humano, tiene que haber alguna obra de la ley para yo poder ser salvo. Estos hermanos que tenían un trasfondo fariseo de cumplimiento de la ley, pero que habían creído, decían: ok, somos salvos por la fe, pero hay que hacer algo más para agradar a Dios. Les costaba entender, obviamente por su trasfondo fariseo, que no tendrían que hacer nada para agradar a Dios, que Dios ya lo había hecho todo por ellos. Y ellos pensaban: no, tengo que circuncidarme todavía y tengo que obedecer la ley, no para ser salvo, pero sí para agradar al Señor, sí para hacer las cosas correctamente. Entonces, ¿qué es esto? Es una amenaza desde adentro, ¿no? Madurez, es aún
falta de conocimiento bíblico, no lo tenían claro todavía los hermanos, pues sí, son conflictos que muchos provienen de nuestro desconocimiento bíblico, de que a veces hemos confundido la palabra de Dios, de nuestra inmadurez, de nuestra carnalidad. Son conflictos que vienen desde adentro. Entonces, tanto desde afuera, ¿no?, elementos externos a la iglesia que atacan a la iglesia, como elementos internos de la iglesia que atacan a la iglesia desde adentro, la iglesia, hermanos, está constantemente bajo ataque. El ministerio, como decían por ahí, muchas veces es un campo minado. Es un campo en el cual usted, y me refiero principalmente en este momento a servidores del Señor, a pastores, futuros pastores, ancianos, diáconos, es un campo minado en el cual usted tiene que pisar con mucho cuidado. Usted tiene que andar con tino, usted tiene que andar con sabiduría, usted tiene que pedir discernimiento y sabiduría a Dios para no equivocarnos y para tener cuidado, porque las minas están por todos lados, hay que tener cuidado, ¿no? Peligros desde dentro, peligros desde afuera, decía Pablo también en su carta a los Corintios, y hay que tener cuidado de estas cosas. Entonces ahora tenemos una doble amenaza, ¿no? Ya no solamente son los judaizantes que están atacando desde afuera, sino que ahora hay una facción de los hermanos que tal vez en su desconocimiento, en su inmadurez, toman esto que han recibido de amenazas externas y quieren también incorporarlo a la iglesia, y quieren pervertir de alguna manera, obviamente sin intención malvada, pero quieren igual pervertir la enseñanza de la palabra de Dios. Así que ahora se reúnen nuevamente, o deciden reunirse, los apóstoles y los ancianos, junto con Pablo y Bernabé, para poder decidir qué hacer, ¿no? Decidir qué hacer. Entonces, hasta aquí, ¿qué vamos viendo? En primer lugar, Pablo era apóstol, y Pablo en Gálatas enseña claramente que el evangelio que él predicaba, los apóstoles no se lo enseñaron, él lo recibió directamente de Cristo Jesús, y su apostolado era tan válido como el apóstol de Pedro, como el apostolado de Pedro, de Juan o de los demás. Pero no vayas a malentender y pensar que Pablo está siendo soberbio. No, aquí vemos claramente que Pablo es una persona bastante humilde, porque cuando Antioquía, los hermanos de Antioquía de Siria deciden que los hermanos vayan a Jerusalén para pedir consejo, para buscar juntos una solución, Pablo hubiera dicho, no es necesario, ¿no? No es necesario, porque yo soy apóstol, no necesito ir a Pedro para preguntarle qué hacer, yo puedo hablar directamente con el Señor, puedo orar al Señor y tomar la decisión y ya está. Pudo haber dicho esto, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Pablo está buscando tiene un deseo por la unidad. Y es un hombre humilde, así que dice, ok, si la iglesia quiere que vayamos a Jerusalén, pues vamos a Jerusalén, vamos a hablar con los hermanos, vamos a llegar a un acuerdo, porque las cosas se solucionan hablando, se solucionan conversando, se solucionan orando. Así que vemos humildad y deseo por la unidad de parte de Pablo, de parte de Bernabé y de parte de toda la iglesia de Antioquía de Siria. Vemos que hay amenazas desde fuera y desde dentro de la iglesia. Vemos que el liderazgo debe actuar inmediatamente en pos de salvaguardar la iglesia, y eso animo a los hermanos, servidores, diáconos, pastores. Tenemos que estar atentos nuestros ojos para poder frenar inmediatamente cualquier intento de ataque que pueda distorsionar, que pueda desestabilizar, que pueda atacar, atentar contra la unidad y la santidad de la iglesia. El liderazgo tiene que actuar inmediatamente. No podemos ser pasivos en ese sentido. Y, hermanos, hay veces que en el ministerio uno debe ser firme. Uno debe ser firme y no ceder en lo importante. A veces no nos gusta, a veces quisiéramos ser amigos de todos y ser amables con todos y no tener problemas con nadie. Pero lamentablemente, hermanos, cuando nos encontramos en el ministerio, muchas veces no vamos a ganar problemas gratuitos simplemente por decir la verdad. Pablo lo decía a los corintios, me he hecho vuestro enemigo por decirlos la verdad. Porque muchas veces él, enseñando la verdad, se ganaba, hermanos, enemigos, se ganaba que lo distorsionaran, se ganaba que lo criticaran, se ganaba que lo tomaran mal por enseñar la verdad. Pero eso no debe ser razón para ceder y decir, no, mejor no digo nada porque no quiero caer mal. No digo nada porque no quiero que me miren feo. No digo nada, no actúo, no exhorto a alguien, no llamo atención a alguien porque tengo temor, ¿no? No quiero que me miren mal, no quiero que piensen que yo soy autoritario, tiránico o qué sé yo. No, en el ministerio, hermanos, hay veces en que uno tiene que ser firme y no puede ceder en lo que es importante. En lo que es bíblico, no podemos ceder, hermano, porque si usted cede, usted ya perdió. Usted no puede ceder, usted tiene que ser firme. Por supuesto, amoroso, todo lo que usted quiera, amable, pero firme. Sin ceder en lo que es verdaderamente importante. Pablo enseña esto en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice la Escritura, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados según la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Es importante entonces esto. Se requiere humildad y un deseo por preservar la pureza, santidad y unidad de la iglesia antes que intereses personales en el manejo de cualquier conflicto dentro de la iglesia. Entonces, que la iglesia camine en unidad, camine en santidad, camine en fortaleza. Entonces, no vamos a permitir que los conflictos que se presentan dentro de la iglesia muchas veces en el ministerio continúen adelante, sino que vamos a buscar rápidamente la solución, vamos a orar para que Dios traiga sabiduría, para que Dios nos dé discernimiento, para que Dios nos muestre qué hacer, porque no queremos que la iglesia caiga en este tipo de conflictos que pueden atentar contra la unidad de la iglesia, que pueden causar división, que pueden causar desánimo, que pueden causar malestar. Esto es muy importante. Segundo punto, vemos la palabra del Señor, Hechos capítulo 15, versos 7 al 12, se requiere disposición, no solamente humildad, pero disposición para resolver los conflictos. Y mira lo que dice la Escritura, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros creyeron, y Dios, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de entre ellos, entre los gentiles. Ya hemos visto que es necesario tener humildad para resolver los conflictos. Ahora vamos a ver lo importante que es la disposición para resolver los conflictos. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Pedro empieza a compartir lo que Dios hizo. Pedro se levanta para poder compartir su testimonio de apoyo a Pablo y a Bernabé, mostrando que no solamente Dios ha utilizado a Pablo y a Bernabé para que los gentiles se conviertan, sino que Dios utilizó a Pedro en primer lugar para la conversión de los gentiles. Lo vimos en el capítulo número 10 del libro de los Hechos, en la conversión de Cornelio y de su familia. Así que ahí aprendimos, en el testimonio de Pedro, que Dios no hace excepción de personas. Aprendimos que solamente hay un camino para la salvación, que es la fe en el Señor Jesucristo. Aprendimos que Dios nunca se deja sin testimonio de lo que Él hace. Dios dio testimonio de la salvación de Cornelio y de los demás, porque le dio el Espíritu Santo a ellos también. Así que eso nos hace ver que lo que Dios hace, o lo que proviene de Dios, siempre es consistente con las Sagradas Escrituras. Y Pedro dice: si Dios hizo esto y salvó a los gentiles, ¿qué hizo yo para estorbar a Dios? Decisiones y pensamientos preconcebidos, yo estoy dispuesto a cambiarlos para permitir que Dios haga su obra. ¿Qué significa esto? Disposición y flexibilidad para no tentar a Dios y darle cabida a su obra en nosotros y a través de nosotros. Hermanos, esto nos enseña algo importante también. Así como muchas veces en el ministerio es necesario ser firmes y actuar, también muchas veces en el ministerio es necesario cambiar nuestra manera de pensar. A veces nosotros pensamos de una manera, decimos: no, las cosas se tienen que hacer de esta forma, las cosas se hacen de esta manera. Y hermanos, con el paso del tiempo, Dios va cambiando nuestra manera de pensar. Va mostrándonos, va ensanchando nuestra visión y va mostrándonos que hay otras maneras de servir a Dios. Hay otras formas, como Él quiere obrar. Y tenemos que ser flexibles, dispuestos para escuchar y para poder cambiar, obviamente, a algo que está igualmente respaldado por la palabra de Dios. No estamos hablando de cambiar algo no bíblico, estamos hablando de cambiar maneras, ¿sí? Hay cosas que no se pueden cambiar. La doctrina, lo central, lo cardinal,
no se puede cambiar, pero las formas, los métodos, sí que pueden cambiar, porque los métodos cambian con el paso del tiempo, pero la forma, el fondo, los principios, esos no cambian. Entonces, ¿en qué debemos ser flexibles? En los principios, no. En los principios tenemos que ser firmes, pero en las formas y los métodos sí podemos ser flexibles para cambiar. En la reunión que ya se suscitó de apóstoles y de ancianos, dice la Escritura que si estaban reunidos los 12 apóstoles, estaba reunido Pablo, estaba Bernabé, estaban los ancianos, ahí había un poco de tumulto, de conversación, de pareceres, de opiniones, la cosa no mejoró mucho. La discusión continuaba todavía. Bueno, Pedro se levantó, como vuelvo a repetir, dio su testimonio y él argumenta, ¿no? Dice, bueno, Dios me utilizó para la predicación del Evangelio, los gentiles fueron salvados cuando creyeron, ¿no? Cornelio y su familia se fueron salvos cuando creyeron el Evangelio, no tuvieron que hacer nada, no tuvieron que circuncidarse para ser salvos, no tuvieron que purificarse, no tuvieron que hacer nada para creer, solo creyeron en Jesús y fueron salvos. Y Dios respaldó esto porque les dio el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que Dios les dio el Espíritu Santo? Porque Dios lo mostró, Dios lo evidenció. Dice la Escritura que cuando el Espíritu descendió sobre ellos empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a profetizar y se vio claramente como Dios les había dado el Espíritu Santo, lo mismo que a los judíos en Pentecostés, en capítulo 2. Dice Pedro, Dios no hizo diferencia entre judíos y gentiles, ambos los salvó por igual, por la fe. Y Pablo reflexiona, si nosotros, judíos, no pudimos ser salvos por obedecer a la ley, es decir, si no pudimos cargar sobre nuestros hombros el yugo de la ley, ¿por qué vamos a obligar a los gentiles a hacerlo? Si nosotros y nuestros padres hemos podido obedecer a la ley, ¿por qué pensar que los gentiles también lo van a obedecer? ¿No? ¿Por qué tentar a Dios? Dice, ¿no? ¿Por qué poner sobre los gentiles un yugo que nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Dice Pedro, ¿no? Dice esta reflexión. Entonces el argumento de Pedro es sólido, el argumento de Pedro es claro, para que podamos entender que no es necesario. Dios salva a las personas por la fe, independientemente de su nacionalidad. Sean judíos o gentiles, no interesa. La salvación es por la fe, sin mediar ninguna obra de la ley. Dice la Escritura que la multitud entonces cayó, ¿no? Al escuchar el testimonio del apóstol Pedro, que era un apóstol importante, llamémoslo así, relevante, influyente dentro de la iglesia. La multitud que estaba discutiendo ahí cayó, lo escucharon y también escucharon de paso al testimonio de Bernabé y de Pablo, quienes nuevamente comentaron entre ellos lo que Dios estaba haciendo por medio de su testimonio. Entonces aquí vemos cómo la situación se está calmando ya, y los hermanos, que si bien es cierto tienen su posición, tienen su parecer, están los de la secta de los fariseos que piensan que hay que circuncidarse, estarán otros hermanos que piensan que no es necesario, están los que están de parte de Pedro, están los que están de parte de Pablo, y hay un poquito ahí de pareceres y de opiniones, porque hermanos, vuelvo a repetir, somos seres humanos, tenemos pareceres, tenemos opiniones, tenemos formas de ver, puntos de vista, pero claramente, hermanos, algo que aprendemos aquí es que en la iglesia no se puede implementar la democracia, no. Lo vamos a ver ahorita más adelante. En la iglesia no se puede implementar la democracia, hermanos, porque si nosotros dejamos que la democracia entre en la iglesia, ¿y qué es la democracia? Es el gobierno del pueblo, ¿no? Es decir, le preguntamos al pueblo, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Hacemos esto o hacemos lo otro? Nunca vamos a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque siempre habrán personas que digan, no, a mí me parece esto. Otros dirán, no, a mí me parece aquello. Y otros dirán, no, a mí me parece lo otro. Y nunca vamos a llegar a un acuerdo porque todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes puntos de vista, diferentes pareceres, diferentes percepciones, diferentes intereses. Y cuando damos lugar a la democracia, entra la política. Y personas tratando de ganarse el favor de otras, y entramos en un asunto en el cual la iglesia no debe de caer. Un buen ejemplo de esto lo vemos aquí. El concilio en Jerusalén no fue un concilio de toda la iglesia. Fue un concilio de apóstoles y ancianos, nadie más. Solo el liderazgo se reunió para deliberar, para compartir, para discutir, para llegar a un acuerdo. Solo el liderazgo de la iglesia, no toda la iglesia. Pero luego vamos a ver algo más todavía. Dice la palabra del Señor que, bueno, hasta aquí, ¿qué tenemos? El testimonio de lo que Dios estaba haciendo en Antioquía, el testimonio de las iglesias de Samaria y de Fenicia que se gozaron de lo que Dios estaba haciendo,
Tenemos que el apóstol Pedro dio su testimonio. Vemos que Pablo, el apóstol Pablo y Bernabé dieron su testimonio también. Entonces hasta aquí vemos algo importante ya, porque vemos que la multitud ya no está discutiendo, ya callada, empieza a escuchar el testimonio de los siervos del Señor. Por supuesto, el testimonio de Pedro, el testimonio de Pablo tenían un peso, no solamente porque eran apóstoles del Señor, sino porque Dios los había utilizado, ¿no? Un testimonio vale más que 1000 opiniones, hermanos, ¿no? Yo puedo opinar muchas cosas, pero el testimonio de los siervos del Señor, su conocimiento, su sabiduría, entonces ayuda a darnos dirección. La palabra de Dios dice claramente que en la multitud de consejeros hay victoria, hay sabiduría. Cuando hay asuntos complejos en los cuales la iglesia tiene que tomar una posición o una decisión, es bueno, es recomendable, es sabio que podamos juntarnos entre los líderes del Señor y poder llegar a un acuerdo, poder llegar a una posición. Aún así, interesantemente, a pesar de que la iglesia, que los ancianos, que los líderes, que los apóstoles habían escuchado, Pedro había escuchado a Bernabé, habían escuchado a Pablo, todavía no se llegaba a un acuerdo. El conflicto todavía estaba pendiente. Vamos a ver qué más se necesita. Pero hasta este momento vamos entendiendo dos cosas. En primer lugar, así como se requiere humildad para someternos y buscar la unidad y la santidad y la pureza de la iglesia, también se requiere disposición para escuchar, para reconocer esos errores y cambiar, ¿no? Ser flexibles para cambiar y decir, caramba, estoy equivocado. Yo creo que la otra posición es la mejor. Y cambiar cuando enfrentamos un conflicto. ¿Qué es lo que debe de primar entonces, hermanos? Es la paz, la santidad y la edificación de la iglesia del Señor. ¿No? Si yo me cierro en mi parecer y digo, no, yo tengo la razón, tú estás equivocado, nunca vamos a avanzar, hermanos. Nunca vamos a avanzar. Nadie es perfecto. Somos falibles, podemos equivocarnos, somos perfectibles, podemos mejorar. Y siempre es bueno tener oídos para escuchar y poder llegar a un acuerdo. Seguimos avanzando en el relato bíblico y vamos a ver ahora que para resolver conflictos se requiere la palabra del Señor. Dice en la Escritura, versos 13 al 21, que cuando ellos callaron, cuando callaron ya el testimonio de Pedro, de Pablo, de Bernabé y los demás, dice, Jacobo respondió, diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo, dice Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué sucede ahora acá? Algo muy interesante. Vemos que se levanta, vemos que aparece en escena un hombre llamado Jacobo. Ahora, ¿quién era este Jacobo? No era el apóstol Jacobo. El apóstol Jacobo murió martirizado por Herodes en Hechos capítulo 12, versículo 2. Usted lo puede leer ahí. Así que no era el apóstol Jacobo. ¿Quién era? Era Jacobo, más conocido como Santiago, el que escribió la epístola a Santiago, el hermano de Judas, el que escribió la epístola a Judas, medio hermano del Señor Jesucristo. El medio hermano de Jesús, Santiago, y Judas no eran apóstoles, eran líderes dentro de la iglesia. Ellos se hicieron creyentes, se volvieron creyentes después de la resurrección de Jesús, y vemos aquí ahora a Jacobo un líder, ¿no? Hecho un líder. Le llamaban Jacobo el justo, ¿no? Un líder muy prominente dentro de la iglesia. Es más, él era muy probablemente el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Y este es un argumento fuerte contra nuestros amigos católicos, ¿no? Que piensan que Pedro era el papa de Roma, ¿no? De la iglesia principal, pero no. El pastor principal de la iglesia en Jerusalén era muy probablemente Santiago. Es más, aquí cuando tú lees en lo que hemos leído, el capítulo 15 de Hechos, te vas a dar cuenta que Pedro no está dirigiendo el concilio. Él es uno de los que se levanta a dar su testimonio, pero no es él quien está dirigiendo, presidiendo este concilio, es Jacobo quien está presidiéndolo. Y su opinión y su influencia y su liderazgo son tan grandes de Jacobo que su opinión fue decisiva. Lo que él dijo, ahí quedó la discusión, ¿no? Pablo habló, Pedro habló, Bernabé habló, y la discusión todavía continuaba. Pero Jacobo dijo algo
y listo, se acabó la discusión. Todos estuvieron de acuerdo con lo que Jacobo dijo. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Influencia. ¿Cómo se llama esto? Liderazgo. Dios lo usó a Jacobo para traer paz a toda esta situación. Al final todos estuvieron de acuerdo con lo que Jacobo decidió y lo hicieron su propia decisión. ¿Qué es lo que dijo Jacobo? Es que Jacobo hizo algo muy interesante. Pedro contó su testimonio, Pablo contó su testimonio, y Bernabé también, pero Jacobo llevó a todos los hermanos a la palabra de Dios. Y mostrando que lo que había sucedido, ¿no? Lo que Pedro hizo, lo que Pablo hizo, lo que Dios los utilizó, estaba de acuerdo, no se contradecía, sino que confirmaba lo que Dios ya había anunciado de antemano que iba a pasar. Es decir, lo que estaba sucediendo en la salvación de Cornelio y de los demás hermanos gentiles no era algo que a Dios le tomara por sorpresa. Él ya lo había anunciado en la palabra de Dios. Jacobo cita Amós capítulo 9, versículo 11 al 12. Y sí, existe un libro que se llama Amós en el Antiguo Testamento y Jacobo lo citó, mostrando en esta profecía cómo era la voluntad de Dios que los gentiles se convirtieran al Señor también en los posteriores tiempos. Así que el fin de la discusión, hermanos, llegó cuando se llevó todo el asunto a la palabra de Dios. ¿Sí? La mayoría de los conflictos en las iglesias, hermanos, tienen su origen en opiniones, pareceres, en nuestra carnalidad. Yo digo, no, a mí me parece esto. El otro dice, no, a mí me parece otra cosa. Y empieza el conflicto. No, ¿quién eres tú para decir por qué no hacemos esto? No, ¿por qué no hacemos lo otro? Porque a mí me parece esto, no, a mí me parece lo otro. A mí me parece, yo siento, yo creo. Son cosas muy subjetivas. Son cosas que no son objetivas. Son muy subjetivas y dependen de cómo tú ves las cosas. Pero tú puedes ver las cosas de manera equivocada. Tú puedes estar, tu vista puede estar parcializada. Tú puedes estar hablando desde el enojo, puedes estar hablando desde el rencor, desde la tristeza, desde muchos aspectos. Entonces, nuestras opiniones no son tan válidas, no podemos utilizarlas en todo caso. Sí es bueno saber la opinión de alguien, es bueno conocer la opinión de los hermanos, pero no podemos utilizar la opinión de alguien, ni la mía, ni la de nadie, como la base sobre la cual la iglesia se debe edificar. No, hermanos. Ni mi opinión como pastor de la iglesia vale, ni la opinión de nadie vale como una base sobre la cual la iglesia se puede edificar. La mayoría de los conflictos empiezan así, con opiniones, con pareceres. Yo siento, a mí me parece, yo creo, yo percibo, yo asumo, yo infiero. No. Tenemos que llevar todos nuestros pensamientos, dice Pablo, cautivos a la palabra de Dios. Así que lo que yo pienso, lo que yo creo, muy bien. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees lo otro? Perfecto. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ella es el árbitro, ella es el filtro, ella es nuestra máxima autoridad de fe y conducta. ¿Cuándo terminó el problema? Cuando Jacobo se levantó y mostró la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Sí, los gentiles son admitidos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, dentro de el pueblo del Señor. ¿Sí? Y entonces el conflicto termina, porque los hermanos entienden, no, es la palabra de Dios la que nos enseña. ¿Y qué dice Amós capítulo 9, verso 11? Dice, bueno, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré, como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice, ¿no? A todas las naciones, incluidos gentiles obviamente, dice Jehová que hace esto. Ahora, si tú eres perspicaz en este momento, me vas a decir, pastor, un momentito. Este texto dice que los gentiles son admitidos dentro del pueblo de Dios. Perfecto. Pero esa no es la base de la discusión. La base de la discusión no era esa. La base de la discusión era, ¿qué necesito hacer para considerarme salvo? Y yo te diré, buena observación, hermano. Te has dado cuenta. Exacto. Lo que Jacobo dijo, lo que Jacobo notó en el libro de Amós, es la base, el marco general que nos da un marco de referencia en la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese marco general? Los gentiles también son considerados parte de la iglesia de Dios. Ahora, si la palabra de Dios nos dijera, no, los gentiles no son considerados parte de la iglesia de Dios, ya no hay nada más que discutir. Pero dado que la Biblia sí da apertura para que los gentiles sean parte de la iglesia de Dios, ahora vamos al segundo punto.
La Biblia dice qué criterios, el Antiguo Testamento en este caso, dice qué criterios tengo que utilizar yo para ser salvo. Entonces aquí, al no tener tal vez una instrucción específica de la palabra de Dios en cuanto a los gentiles, Jacobo utiliza la sabiduría que Dios le da. Recuerda que este hombre es el que escribió el epístola de Santiago. ¿Y qué dice Santiago? Si alguno se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Hermanos, muchas veces la palabra de Dios no nos dice exactamente qué cosas tomar o qué cosas decidir en cuanto a puntos específicos de la vida, pero siempre nos da un marco de referencia. ¿Y qué hacemos entonces en aquellos casos de los cuales no encontramos una instrucción específica de la palabra de Dios? Usted y yo tenemos que pedir sabiduría a Dios. ¿Qué hizo Jacobo? Llegó a una conclusión de sabiduría. La Biblia le permitía, la Biblia le facultaba entender que los gentiles sí eran parte del pueblo de Dios. Listo. Ahora, a la pregunta, ¿qué tiene que hacer extra un gentil para ser considerado salvo? Y eso no encontramos una instrucción en las Escrituras. Entonces Jacobo llegó a una conclusión sabia. En primer lugar, los gentiles, al igual que los judíos y al igual que cualquier ser humano, somos salvos por la fe, sin mediar ninguna obra de la ley. No hay que hacer nada, solo creer. La palabra de Dios dice claramente, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Listo, no hizo nada más Abraham. No se tuvo que circuncidar. Abraham no se circuncidó para ser salvo. Abraham se circuncidó por mandato de Dios luego de que fue salvo, como señal del pacto que Dios había establecido con él para formar a su pueblo. Así que la circuncisión no es un requisito, es una evidencia. Y el Nuevo Testamento, Pablo le enseña que nosotros ya no necesitamos circuncidar la carne de nuestro prepucio, sino que Cristo ya nos ha circuncidado el corazón en la salvación. Ya somos parte del pueblo de Dios y no necesitamos una señal física en nuestro cuerpo de que somos parte del pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo. Ya tenemos una señal. ¿Cuál es? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él, dice Pablo, es el sello del Espíritu, es el sello de Dios. El Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención, marcados como propiedad de Dios. Ahora, sin embargo, a pesar de que los gentiles no deben hacer nada para ser salvos, por amor a los hermanos judíos, porque recuerda que en la iglesia del primer siglo convivían hermanos gentiles que venían de diferentes trasfondos y hermanos judíos que venían del judaísmo con normas estrictas de alimentación, de vestimenta, porque recuerden que el judaísmo era muy estricto. Venían con normas estrictas en cuanto a las cosas que tenían que hacer, que tenían que vivir. Entonces, ¿cómo podrían armonizar? ¿Cómo podrían vivir juntos un hermano, por ejemplo, que comía carne sacrificada a los ídolos, que comía carne con sangre, que tenía costumbres paganas, con un hermano que viene del judaísmo, que nunca comió carne con sangre, que siempre ha tenido bastantes estipulaciones con respecto a la comida, a la vestimenta, para que haya armonía, para que haya unión, para que no haya una desavenencia y que pueda producir un futuro conflicto en la iglesia? Entonces Jacobo dice, por amor a los hermanos judíos, para preservar la unidad y que no se haga una brecha entre judíos y gentiles, Jacobo les pide a los creyentes gentiles que cedan en sus derechos cristianos y se cuiden de lo siguiente. Uno, no comer carne sacrificada a los ídolos, que no es pecado. Pablo lo enseña claramente en Romanos 13 y en otros pasajes. No es pecado comer carne sacrificada a los ídolos, no es pecado comer turrón, si lo trasladamos a este tiempo, ¿verdad? No es pecado comer turrón, no es pecado comer, no sé, alguno de esos panes que hacen con forma de bebitos, ¿no? Que los utilizan a veces en las fiestas en la serranía del Perú. No es un pecado comerlo. Es un pecado si tú crees que está mal y aún así te lo comes, ¿no? Porque atentas contra tu conciencia. No cometer inmoralidad sexual, eso es un mandato claro. No comer animales ahogados y no comer sangre. No era pecado comer sangre, pero los judíos tenían una restricción muy estricta en cuanto a esto. ¿Sí? Entonces, para que no haya esta desavenencia entre el cuerpo, a pesar de que alguna de estas cosas no eran pecados, Jacobo dice, hay que pedirles a los hermanos gentiles que no los hagan, no los practiquen,
para que puedan caminar en unidad y en armonía con sus hermanos judíos. 3 de estas 4 abstenciones se tratan de aspectos ritualistas que no son pecados, ¿no? Comer ahogado, comer animal ahogado, comer sangre o comer comida sacrificada a los ídolos. Es un tema de conciencia más que nada y de amor a los hermanos, que los cuales tienen que vivir. Entonces, mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 14, verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas entonces que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, y ahí lo más importante, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, en la sabiduría de Dios que le dio a Jacobo, Jacobo entendió que la Biblia da apertura para que los gentiles sean parte del pueblo de Dios, pero en su sabiduría él puede recomendar, guiado por el Señor, guiado por la palabra, recomendar algunas cosas que los creyentes gentiles pueden practicar para no promover la división y la desavenencia en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la solución final a este conflicto, hermanos? Lo encontramos en la palabra de Dios. Ella es el árbitro de nuestras situaciones. Ahora, si no queremos someternos a la palabra, pues nunca habrá solución al conflicto. Pero si nos sometemos a las Escrituras, a lo que dice la palabra y a la sabiduría que emana de la Biblia, entonces tendremos paz. Siempre tenemos que decidir, no en función a mi parecer, no en función a mi opinión, sino en función a la palabra de Dios. Lo que está haciendo Jacobo es decidir en base a la palabra de Dios y en base a la sabiduría que Dios da cuando estamos sujetos a la palabra y sujetos a las Escrituras del Señor. Por último, versículos 22 al 35, para resolver conflictos se requiere la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué encontramos acá? Encontramos aquí, hermanos, que los apóstoles y los ancianos estuvieron de acuerdo con lo decidido por Jacobo. Mira lo que dice: entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Bernabé y Pablo, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, principales de los hermanos, y escribir por conducto de ellos una carta que en unos momentos lo vamos a leer. Entonces, la iglesia no cayó en implementar la democracia, no cayó en preguntarle, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? No. La iglesia decide una posición en base a la palabra de Dios, en base a la sabiduría que Dios da, tomando la decisión final. Este hombre, que era el líder, el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, toma la decisión y, respaldado por la iglesia, por los demás hermanos, ancianos y apóstoles, toman toda la misma decisión, como si todos lo hubieran hecho, y están de acuerdo con lo que Jacobo decide. Y para mostrar acuerdo y unidad en la iglesia, cuando Pablo y Bernabé van a regresar para Antioquía, la iglesia de Jerusalén envía a otros hombres con ellos, a Judas y a Silas, que eran siervos del Señor de la iglesia de Jerusalén, pero que van a acompañar a Pablo y a Bernabé para dar el respaldo de la iglesia de Jerusalén, para mostrar que la iglesia de Jerusalén está de acuerdo con lo que ellos están decidiendo, para mostrar esta unidad. Qué bueno es eso, hermanos. Qué bueno es que entre un conflicto, el cuerpo de liderazgo nos mantenemos unidos en una sola posición. Una casa dividida contra sí misma, dice Jesús, no permanecerá. Pero si nosotros como liderazgo nos mantenemos unidos, un solo frente, una sola posición, en acuerdo, en lealtad, en armonía, entonces, hermanos, podremos seguir adelante. Pero si nos fragmentamos entre nosotros mismos y tenemos opiniones divididas contra nosotros mismos, no podemos prosperar como iglesia. Para mostrar acuerdo entonces y unidad, Judas y Silas fueron con Pablo y Bernabé. Ello mostraría unidad y coherencia en la decisión tomada, y los envían con una carta. Esta carta reconoce el ministerio de Pablo y Bernabé. Esta carta reconoce la presencia del Espíritu Santo como compañero de la decisión y participante de la decisión que se tomó, y eso es importantísimo, y lo vamos a leer. Mira lo que dice la carta: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden,
os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os sabrán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y aquí es interesante porque consideran al Espíritu Santo como un compañero en la decisión, como que él también participó en la decisión, aunque vimos que el que tomó la decisión fue Jacobo, y todos los demás estuvieron de acuerdo con él, pero en ese acuerdo, en esa unidad, el Espíritu Santo está ahí, guiando a la iglesia del Señor. Así que por eso ellos pueden considerar que el Espíritu Santo también era parte de esta decisión y estaba junto con ellos tomando la decisión. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, sangre, ahogado y fornicación, de los cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Ese es el contenido de la carta, una carta corta, una carta bastante breve, pero que dice lo necesario, ¿no? Cuando la carta se leyó en Antioquía, dice que hubo gran consuelo y edificación. Los hermanos se alegraron, porque los gentiles creyentes eran aceptados como los demás, hermanos en la fe de pleno derecho, igual que todos los demás, y no tenían que hacer nada más para ser considerados salvos. Así que había gozo, había alegría entre los gentiles, entre los hermanos. Esta carta llevó consolación, llevó acuerdo. Y es que, hermanos, cuando buscamos resolver los conflictos a la manera de Dios, eso produce gozo, eso produce edificación, eso produce que la iglesia avance, eso produce que la iglesia se fortalezca. Asimismo, dice la Escritura, Judas y Silas confirmaron y animaron y consolaron a los hermanos por medio de su ministerio. Ellos eran profetas, así que dice la Escritura que con abundancia de palabras animaron y consolaron y confirmaron a los hermanos. ¿Y qué importante es esto? Porque la carta dice, estamos enviando una comunicación escrita, pero también estamos enviando a Judas y a Silas para que les digan cara a cara lo que estamos acordando. Porque, hermanos, hay asuntos importantes que no se pueden tratar solamente por escrito. Trasladándolo a esta época, hermanos. Si usted tiene un asunto urgente que tratar, importante que tratar, no se puede tratar por WhatsApp, por mensaje de texto, o ni siquiera por llamada. Usted tiene que hacer cuerpo presente. Usted tiene que presentarse, conversar. Porque es una muestra de respeto, es una muestra de valentía, es una muestra de que realmente deseamos que las cosas se arreglen, funcionen. Necesitamos entender entonces, hermanos, que la presencia física es importante para la solución de los conflictos y de los problemas. Judas, dice Lucas, que Judas regresó a Jerusalén, pero Silas, que también es conocido en la Escritura como Silvano, decidió quedarse. Ahora, tiempo después, Silvano o Silas se convertiría en compañero de Pablo en su segundo viaje misionero y sería un hombre de gran bendición para el ministerio de Pablo. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, dice Lucas, pastoreando, enseñando y predicando el Evangelio, con muchos otros, dice, muchos otros servidores del Señor en paz. Qué bonito, hermanos, qué bonito que cuando hay unión, que cuando hay humildad, que cuando hay disposición de todos para escuchar, para entender, para llegar a un acuerdo, y cuando nos sometemos todos a la palabra del Señor, entonces el Espíritu Santo nos guía, obrando en nosotros y a través de nosotros para el bienestar de la iglesia y para el buen avance del Evangelio. Entonces, hermanos, esto nos enseña cómo se solucionan los conflictos de la manera bíblica. Los conflictos no se solucionan cuando yo me pongo terco y digo, no, yo estoy bien, tú estás mal. Los conflictos no se solucionan cuando yo digo, no sé, a mí me parece, yo creo, yo pienso, yo siento. Los conflictos no se solucionan cuando yo quiero tomar una decisión fuera de la palabra de Dios. Los conflictos no se solucionan cuando yo no quiero sentarme a conversar. No, hermano, los conflictos se solucionan cuando buscamos y estamos buscando la unidad, el avance de la obra del Señor, cuando nos sometemos, cuando nos reconocemos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, cuando buscamos en amor que la obra de Dios avance, cuando obedecemos la palabra del Señor, y entonces podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo y la iglesia puede avanzar. Hermanos, espero que esto haya sido de ayuda para nuestras vidas. Termino con estas reflexiones finales. ¿Qué quiere Dios que sepamos y hagamos? Le dije al inicio que los conflictos y los problemas no solamente se presentan en el ministerio,
se pueden presentar también en la vida familiar, en la vida matrimonial, en todo aspecto de la vida. Para solucionar los problemas, tal vez tienes un problema en casa, un problema familiar, un problema con los hijos, con la esposa, en el trabajo, con un amigo, un compañero, en el ministerio. Para solucionar los conflictos, ¿qué necesitamos? Ser humildes para escuchar, ¿sí? Para entender que tal vez me puedo equivocar. Actuar inmediatamente para solucionar el problema. No dejar que pase, porque si yo dejo que pase el problema, se empeora. Si yo pienso, no, ya se solucionará. No, no es cierto. Los problemas no se solucionan por arte de magia. Hay que trabajar para solucionar los problemas. No asumas nada, hermano. Si algo no te queda claro, pregunta. Si tú quieres que quede claro lo que tú piensas, habla. No digas, no, ya me entenderás, ¿no? Sí, seguro ya me comprenderás. No asumas. Habla. No te quedes callado. Si hay algo que no te parece, si hay algo que no estás de acuerdo, convérsalo. Tal vez tú piensas, no, mi esposa ya sabe ya. No sabe. Díselo. Y eso tal vez fallan a veces un poco más las damas, ¿no? Porque las damas dan por entendido muchas cosas, asumen muchas cosas. Y nosotros somos un poco más simples. Nosotros necesitamos que nos digan las cosas claritas, si no lo entendemos. Somos así medios brutitos. Habla con claridad. Exprésate con claridad. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué sientes? Y más allá de lo que tú sientes y de lo que tú piensas, sométete a la palabra de Dios. Si la Biblia dice que tú tienes que hacer algo que no está conforme a lo que tú pensabas que tenías que hacer, sométete. Porque si no te sometes a la palabra, eres rebelde a Dios. Te rebelas contra Dios. Y en la rebeldía no hay bendición, hermano. En la rebeldía no hay bendición. Sométete a la palabra de Dios. Tal vez no te parezca, tal vez no te guste, tal vez no te agrade, pero así debe de ser. Charles Spurgeon decía, mi problema no es con los versos de la Biblia que yo no entiendo. Mi problema es con los versos de la Biblia que sí entiendo, porque tengo que obedecerlos. Y a veces, hermanos, nos llevan a hacer cosas que no queremos hacer. Pero en la obediencia hay bendición. Y por último, si haces estas cosas, serás guiado por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia no dice que no van a haber conflictos, que la vida es un paraíso sin conflictos. No, la Biblia enseña claramente que en la vida hay conflictos. Pero aún los conflictos se pueden solucionar bíblicamente. Cuando somos humildes, cuando somos flexibles, cuando estamos dispuestos a dejar que Dios obre, estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar, no nos cerramos, no nos ponemos tercos, necios, obstinados. Cuando nos sometemos a la palabra de Dios y decimos no, si la palabra dice A, es A. Así yo no estoy de acuerdo, así yo ya he dicho B. Si la Biblia dice A, es A. Y si hacemos estas cosas, hermanos, seremos guiados por el Espíritu Santo. No esperes que Dios te guíe, no esperes que Dios te guíe en asuntos que no sabes, cuando lo que sí sabes no lo quieres obedecer. Obedezcamos primero lo que Dios sí nos muestra, para que Dios nos guíe en lo que no sabemos qué hacer. Por último, el liderazgo, hermanos, y esto es un llamado, un pedido, un ruego, a todos aquellos hermanos de la iglesia que están sirviendo al Señor, en alguna área de ministerio. Hermano, si usted ve algo, alguna actitud, algún comportamiento, alguna palabra, algún pensamiento, algún acto, que usted lo ve como algo que atenta contra la unidad de la iglesia, la santidad de la iglesia, la fortaleza de la iglesia y la edificación de la iglesia, usted tiene que actuar. Usted tiene que actuar, hermano. Usted no puede permitir que eso avance, porque cuando dejamos que el problema avance, entonces, como el cáncer hace metástasis, y eso puede infectar a toda la iglesia y causando un gran problema. Tenemos que actuar rápido, tenemos que actuar firme y tenemos que actuar bíblicamente. Y que Dios nos ayude, hermanos, para que cuando enfrentamos circunstancias difíciles, conflictos o problemas, actuemos como Dios manda y actuemos de la manera correcta. Y si lo hacemos así, entonces el Espíritu Santo nos seguirá guiando y eso terminará, redundará en beneficio de la iglesia, gozo, consolación y el avance del Evangelio, que la obra de Dios siga avanzando. Hermanos, enfrentamos conflictos.
desde adentro, desde afuera. Pero Dios está con nosotros. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a seguir adelante y a seguir actuando como Dios manda y como Dios quiere.